Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estar arrancando Bien, lo que bien. sería Muchas. nuestra cuarta clase, que es la última clase antes del primer parcial que vamos a estar teniendo la otra semana. Por toda esta situación, ese primer parcial se va a estar dando también a distancia. Van a rendir como si fuera un curso e-learning y para ese tipo de cursos se publica lo que sería el examen y ustedes tienen unos días como para poder subir la solución correspondiente, ¿verdad? Seguramente desde el día de mañana o desde el domingo yo voy a estar publicando el ejercicio correspondiente al primer parcial con el puntaje que va a ser de 90 puntos en este caso, más 10 puntos de un trabajo práctico individual que también tendría como fecha tope el otro viernes. O sea, el otro viernes ustedes estarían entregando sus pruebas del primer parcial más el trabajo práctico correspondiente al primer parcial. El trabajo práctico es individual y tiene un puntaje de 10. ¿Pueden ver mi pantalla ahora mismo? Hola. No, no se ve, profe. No, no pueden. Un No, no se ve ratito. todavía. Profe, ¿no sabe si todas las materias facultad ahora van a dar nuestras materias que alcancen el tiempo de la contingencia van a ser a distancia ahora? Sí, en su totalidad van a ser a distancia, las pruebas, incluidas las pruebas. El tema está en que no sabemos exactamente hasta qué fecha nosotros vamos a estar con esta situación, pues. Ahí pueden ver mi pantalla. No, no se ve todavía. Oh, ahí dejaste de compartir la pantalla. Ahora pueden ver. Es una presentación que dice control Sí, de sí, flujo en vivo. Ya pueden puede ver. ser. Yo veo al ¿Sí? menos. Ya, ya. Entonces, esta presentación ustedes van a encontrar en la caja 4, que sería el cuarto tema y habla del control de flujo en Visual Basic. Dentro del control de flujo tenemos estructuras de decisión y estructuras de iteración que hacen referencia a repeticiones. Normalmente nosotros cuando codificamos un programa, en la mayoría de los casos vamos a tener la necesidad de tomar ciertas decisiones, de hacer preguntas para que el código tome un camino u otro. Y también vamos a tener, o de repente vamos a encontrarnos con situaciones donde vamos a tener que implementar ciertos ciclos y eso lo vamos a estar logrando mediante las estructuras de iteración. Entonces, parte de lo que sería estructuras de decisión, nosotros ya lo vimos desde la clase pasada donde habíamos implementado nosotros una función de validación llamada datos válidos y en su momento hicimos una pregunta. Si datos válidos retornaba verdadero, hacíamos algo, que ese algo sería haber escrito en un archivo de texto en su momento. Dice un programa ejecuta instrucciones de principio a fin en forma secuencial. En algunos casos este flujo unidireccional ya es suficiente. No obstante, la mayor eficacia y utilidad de cualquier lenguaje de programación se deriva en la posibilidad de cambiar el orden de ejecución con instrucciones de control o bucles. Las estructuras de control permiten regular el flujo de ejecución de un programa utilizando estructuras de control. Pueden escribir código Visual Basic para bifurcar el código, sería tomar un camino diferente dadas ciertas circunstancias, tomar decisiones, repetir acciones, invocar procedimientos y funciones, que fue justamente lo que vimos en el ejemplo de la clase 3, salir o detener el programa dependiendo del resultado de una pregunta que podamos llegar a hacer. Esto ustedes ya lo manejan desde lo que es lógica 1, da una condición, el código normalmente toma un camino o
otra ruta, otro circuito. La estructura de decisión que ya conocíamos de lógica y que se tiene en cualquier otro lenguaje de programación es el if. Ejecuta de forma condicional un grupo de instrucciones dependiendo del valor de una expresión. Acá tenemos la estructura de un if. Y si se fijan, los if pueden implementarse en una sola línea, que sería esta primera estructura que se ve acá, donde yo puedo escribir if mi condición. Vamos a suponer que A mayor a B es la pregunta que estoy haciendo. Entonces, si esa expresión da como resultado un valor verdadero, un valor true, se ejecuta este bloque de la estructura. Luego viene la palabra reservada else, en caso de que esta condición no se cumpla, y se termina ejecutando esta parte del código. La limitación de un if de una sola línea es que todo lo que ven en esta parte, en caso de que la condición sea verdadera o en caso de que la condición sea falsa, solamente se limita a una instrucción. Solamente podemos tener una sola línea de código en caso de que esto haya sido verdadero o en caso de que esto haya sido falso. Entonces, normalmente recurrimos a esta estructura más robusta, vamos a decirle, más con mayor prestación, porque poniendo de esta manera, nosotros podemos preguntar si la condición es verdadera y en caso de que yo tenga que hacer algo, ese algo se pueda implementar en varias instrucciones. Todo lo que ven en esta parte, ahí se pueden meter varias instrucciones de código. En cada bloque pueden meter n líneas, cosa que no se puede hacer en un if de una sola línea. También, si tenemos un if de una sola línea, lo puedo poner de esta manera, no hay ningún problema con eso. Pero esa sería la diferencia de implementar un if en una sola línea o if en múltiples líneas, porque me permite hacer varias cosas con esta estructura en cada bloque. Dentro de cada bloque yo puedo tener n líneas de código. Acá habla de lo que sería el if de forma detallada, que seguramente ya lo estábamos manejando como les había comentado desde lógica, pero vamos a pasar a lo que sería a un ejemplo, un código Visual Basic, donde vamos a ver ambas implementaciones. Tenemos acá dim, palabra reservada para declarar variables, declara dos variables del tipo int. También se declara en una siguiente línea una variable del tipo string. A la variable número se le asigna 53. Y acá vemos justamente cómo se implementa un if que puede soportar n líneas de código, n instrucciones por cada bloque. Pregunta si número es menor a 10, en ese caso asigna 1. Luego viene el else if, que nos serviría a nosotros para anidar instrucciones if, y es un bloque opcional. Yo puedo tener un if sin que cuente con este bloque. De repente, si yo solamente quiero preguntar si número es menor a 10 y solo en ese caso quiero hacer algo, la instrucción if sería de esta manera. Desde acá sería esto más el end if, que sería el fin sí. En caso de que yo necesite hacer algo, en caso de que el número sea menor a 10 y en caso contrario haga otra cosa, este bloque también desaparecería. Porque sería si número es menor a 10, hago esto, else hago esto. Para el resto de las situaciones termino ejecutando esta instrucción. Entonces, en caso de querer ir preguntando, en caso de tener esa necesidad de ir anidando instrucciones if, puedo recurrir al bloque else if y volver a hacer una pregunta. En este caso, número es menor a 10, en este caso no va a entrar, va a venir acá y va a preguntar si número es menor a 100. En ese caso va a entrar y va a ejecutar esta parte del código, con lo que este bloque ya no se termina ejecutando. Seguidamente, en el código se aprecia un ejemplo de un if de una sola línea. Pregunta si dígito es igual a 1, entonces le asigna 1 a la variable myString. En caso contrario, le asigna este texto a la variable myString. Volviendo a aclarar lo del if de una sola línea,
todo lo que puede hacerse en este bloque se reduce a una sola instrucción y todo lo que puede hacerse en este bloque también se reduce a una sola instrucción debido a que estamos implementando en este caso un if de una sola línea. ¿Todo esto lo puedo implementar de esta manera? Sí, no habría problema. Esto directamente puedo bajar la siguiente línea, else, y bajar a una cuarta línea esto que dice myString y este texto. Eso ya queda a cargo de ustedes. No hay problema por ese lado. Finalmente acá tenemos un ejemplo donde tenemos un if que no tiene un bloque si no y mucho menos tiene un bloque else if. Directamente le interesa saber si venta es mayor a este número, hace algo. En caso contrario, no hace nada. Todo if siempre termina, como verán, con un end if. Eso es obligatorio. Acá tenemos otro ejemplo donde se ve que tenemos un else if. Puedo tener varios bloques else if y en este caso le agrego un bloque si no genérico. En caso que no se haya cumplido esta condición, tampoco se haya cumplido esta condición, finalmente se termina ejecutando esta parte del código. A lo que serían los if anidados, a los que normalmente estamos acostumbrados al escribir código, tenemos nosotros una alternativa en Visual Basic llamada select case. Dice que ejecuta uno de varios grupos de instrucciones según el valor de una expresión. Seleccionan un bloque de código a ejecutar basándose en una lista de posibles elecciones. Se utilizan como alternativa a complejas instrucciones if, then, else anidadas. Si varias instrucciones case son verdaderas, únicamente se ejecutan las instrucciones que pertenecen a la primera instrucción case verdadera. Entonces vamos a un ejemplo y quiero que se fijen en esta parte. Todo este código implementa una estructura select case. Cualquier lenguaje de programación normalmente cuenta con una estructura similar a esta, al select case, o en otros lenguajes de repente aparece directamente como case. Acá tenemos la declaración de una variable llamada número, a la que de entrada se le asigna el valor 8. Luego se implementa una estructura select case donde se evalúa el contenido de la variable número. Todo select case termina con un endSelect y acá tenemos los posibles case donde puede llegar a caer el código. En este caso evaluamos el valor de número. ¿Cuánto sería el valor de número? ¿Cuánto tiene el número hasta ese momento? 8. 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 bloques case. Y este código ya nos muestra las formas de utilizar los case. Por ejemplo, yo puedo preguntar si el valor de número está comprendido entre el 1 y el 5. Entonces ejecuto esta parte del código. Si no se cumple esta condición, en nuestro caso no se va a cumplir, va al siguiente bloque case. Y en este caso él pregunta si el valor de número es 6, 7 u 8. En ese caso va a entrar en este bloque. Sí, va a entrar, porque esto sería como un OR. Finalmente, si llega a ejecutar esta parte, ya no se evalúa el resto de los bloques case. Si tenemos varios case y no entró en ninguno de los case anteriores, sí o sí termina entrando en el bloque case else, que sería ya el bloque si no genérico. En caso de que no haya entrado en ninguna de las cajas anteriores, termina ejecutándose sí o sí esta parte del código, si es que existe un case else, porque también yo podría omitir ese case. Entonces esa sería una alternativa a escribir if anidados. If anidados lo hacemos con else if, o directamente podemos recurrir a un bloque select case. Luego pasamos a las estructuras de iteración que nos permiten a nosotros repetir, implementar bucles. Desde lógica ya conocíamos el mientras y también conocíamos el desde hasta.
Creo que también se daba el repetir mientras o el repetir hasta, que también se puede implementar mediante los bucles do. Vamos a los ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de la estructura mientras, donde se declara una variable llamada contador y se le asigna 0. Y la estructura mientras, la estructura while se implementa, perdón, de esta manera. While contador sea menor a 20 y hago algo. Luego esto sube, vuelve a evaluarse la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, se vuelve a ejecutar este ciclo hasta que la condición esta deje de cumplirse. Con la estructura do loop sí tenemos varias alternativas y como les había mencionado, de repente no son tan utilizadas, pero para que vean que sí también se pueden implementar, tenemos los famosos repetir hasta o repetir mientras. En este caso, esta estructura dice que ejecuta el código del bucle y evalúa la condición. Repite hasta que la condición se evalúa como verdadera. Esta es la famosa estructura donde ya se hace algo por primera vez, por lo menos se ejecuta una vez el código, porque la condición se encuentra en la parte inferior. Luego tenemos la opción inversa, donde como en el mientras también la condición ya se ejecuta o se evalúa antes de comenzar el ciclo. Entonces, dependiendo de la necesidad, hay veces que de entrada ya podemos poner nosotros una condición o directamente ejecutar algo por una vez por lo menos y en la parte inferior evaluar si el bucle se va a seguir ejecutando o no. Acá tenemos ya un ejemplo donde se ve una subrutina. Toda subrutina empieza con la palabra reservada sub y terminan con un en sub. Se declara una variable check que es del tipo boolean y se le asigna el valor verdadero de entrada. Se declara una variable llamada contador y se le asigna 0. Y si se fijan, acá comienza una estructura repetitiva. Una estructura repetitiva del tipo do, que comienza acá y termina en esta parte. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estructura? Que la condición, como había mencionado en el apartado anterior, en este caso se encuentra en la parte de abajo. O sea que mínimamente, por lo menos una vez, se va a ejecutar esto y luego se va a evaluar si el bucle va a seguir o no. ¿Esto se puede invertir? Sí, dependiendo de la necesidad, esto puede pasar en la parte de abajo y el do pasa en la parte inferior. En ese caso, puede que todo este bloque de código no se llegue a ejecutar porque si de entrada la condición esta que pase arriba no se cumple. Cachorro. Hola. Hola. ¿Alguien quiso preguntar algo? Bueno, sigamos. Tenemos una estructura do cuya condición de... Hola. Y luego tenemos, dentro de esta estructura repetitiva, se ve que tenemos otra estructura. O sea que este código de entrada se ejecuta y acá se implementa un do while que sería un mientras que realiza todo este ciclo. Una vez que termina este ciclo, le asigna falso a la variable check y ahí pregunta loop until check es igual a falso. En ese caso, esta estructura repetitiva superior se termina ejecutando hasta que check sea igual a falso. Acá también pueden ver que según este ejemplo, dentro de una estructura repetitiva puedo tener n bucles, n ciclos. Y acá está la más usada, el famoso desde hasta, que normalmente terminamos usando en la mayoría de los casos, que en nuestro caso se implementa mediante el for next. Repite un grupo de instrucciones un número de veces especificado. Esta es la estructura, pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Y hay que leer esta parte donde me aclara que el step determina la cantidad de veces que se ejecutarán las instrucciones dentro del ciclo for.
El valor de step puede ser positivo o negativo. Si no se especifica, el valor predeterminado de step es igual a 1. Vamos a un ejemplo. Y acá tengo declaración de dos variables enteras, declaración de una variable string y luego tengo la implementación de un desde hasta. En este caso, el desde va desde Word es igual a 10 hasta 1. Esto como para que puedan ver que también se puede hacer de forma descendente. Normalmente lo hacemos en forma ascendente de 1 hasta 10 o de 0 hasta lo que sea, pero en este ejemplo el material nos está mostrando que también lo podemos hacer de forma descendente, pero al hacerlo de forma descendente sí estamos obligados a especificar esto, que el salto, que el paso que va a estar dando este desde hasta sería de a menos 1. Entonces en este caso sería desde 10 hasta 1 con un salto de menos 1. Se va a dar esa cantidad de veces este ciclo. Según esto, por cada ciclo, luego vuelve a implementar un for, que en este caso ya en forma ascendente, desde 0 hasta 9. Y va concatenando el número, el contador en este caso, en una variable string. Si se fijan en este caso, no se especificó el step porque por default el step es 1. Entonces no habría necesidad de especificar eso. De repente, si yo quiero que el salto sea de A2 o de A3, sí me vería obligado a poner step 2 o step 3. Pero por default el salto, el paso es de A1. Entonces en este caso tenemos un desde hasta, que siempre la parte de abajo tendría el bloque next, que hace que justamente el contador vaya incrementándose. También es importante saber que estando nosotros dentro de cualquier procedimiento o dentro de cualquier iteración es lo mismo que repetición, en cualquier momento nosotros podemos abandonar o romper el ciclo. Acá vamos a un ejemplo. Esta subrutina comienza acá y termina acá. ¿Qué hace la subrutina? En este caso declara una variable numérica. Luego implementa un bloque do cuyo final está en esta parte. Dentro de esa estructura vuelve a implementar una estructura for, una estructura desde hasta que comienza acá y termina acá. ¿Qué hacemos dentro de ese for? Este código termina generando un número aleatorio. Realmente eso no nos interesa mucho. Lo que de verdad nos interesa son estas palabras reservadas que vemos en esta parte. Dado el número aleatorio que se generó en este caso, se implementó una estructura select case y fíjense que si el resultado dio 7, si el valor de demo num es igual a 7, hace un exit for. Quiere decir que sale del bloque for, va a terminar abandonando esta parte del código. Si es que el resultado dio 29, va a ser un exit do, termina abandonando esta parte del código, este ciclo y el código en este caso queda otra vez en esta parte. Y finalmente, si se llega a dar el valor 54 según este código, él va a ejecutar la instrucción exit sub para que podamos ver también que en cualquier momento dentro de una ejecución del código, nosotros directamente escribiendo exit sub terminamos abandonando la ejecución de la subrutina. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. También aprovechando para hacer un ejercicio ya de práctica para lo que sería el primer parcial. La clase pasada, yo no sé si accedieron a la grabación, pero habíamos implementado una función llamada datos válidos. La pregunta que yo les hago ahora es, ¿cómo abandono la ejecución de una función? ¿Mediante qué palabra reservada? ¿Cómo la función retornaba un valor? Pueden revisar sus códigos, el código de la clase anterior y dígame cómo una función retornaba un valor. ¿Cómo nos devolvía a nosotros un valor?
¿No se acuerdan? A ver, voy a buscar el material de la clase anterior. En una función abandonábamos la ejecución del programa mediante la palabra return. Return y retornábamos un valor. Ese valor era de un tipo especificado como valor de retorno de la función que nosotros estábamos implementando. Entonces, en este caso, sabemos que para salir de una función vamos a recurrir a la palabra reservada return. En caso de querer abandonar una subrutina, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo vamos a abandonar la ejecución de una subrutina? Pueden usar sus micrófonos. End sub. Sería exit sub. Salir de una subrutina. Con return salimos de una función porque retornamos un valor y el resto del código ya no se ejecuta. Pero si queremos salir de una subrutina, las subrutinas se implementan mediante la estructura sub, recurrimos a exit sub. Ya, pueden activar sus micrófonos y cualquier cosa, de repente me paran y me preguntan. En el eCampus también van a encontrar un ejemplo, un ejercitario en realidad, que es el que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Pueden ver el documento. Ahora pueden ver el documento. Y profe, te están escribiendo ahí por mensaje, nadie no quiere hablar, parece. A ver un ratito. Bueno, ahora vamos a continuar. Este material que están viendo es, como les dije, un ejercitario para practicar para el primer parcial y es muy parecido al desarrollo de la clase 3. En este caso dice, una importante empresa del área de producción precisa una aplicación que permita el registro de empleados y sus salarios correspondientes. Para ello debe diseñar e implementar una aplicación de escritorio, aplicación de Windows Form con visualbasic.net. Me da el detalle de los datos que yo necesito almacenar en cuanto a los empleados. Dice número de documento de identidad, tiene que ser un valor numérico de hasta 7 dígitos y es requerido. Tenemos el nombre hasta 40 caracteres, también obligatorio, apellido 40 caracteres, dirección 50 caracteres, teléfono hasta 20 y me aclara que para categoría tenemos 3 opciones, solamente una de las opciones se puede marcar. Lo mismo pasa en este caso con sexo y tenemos la opción de ciudad. Dice seleccionar de una lista desplegable, agrega al menos 5 ciudades. De los salarios pide 2 datos, fecha de vigencia, debe ser mayor o igual a la fecha del sistema, me dice vamos a ver cómo lograr eso, y el monto de salario que sería un valor numérico obligatorio que debe ser mayor a 0. Esos son todos los datos que yo estaría pidiendo dentro del formulario. Al pie del formulario deben haber los siguientes botones y me pide solamente 2 botones como en el ejemplo anterior. Un botón aceptar, dice debe almacenar los datos válidos en 2 archivos, con los campos separados por comas, no dice punto y coma, en este caso el ejercicio me dice que sea por coma. Los datos de empleados deben almacenarse en un archivo llamado empleados.txt y los datos de salario, número de documento, fecha de vigencia y monto de salario
en el archivo salarios.txt. Luego se debe limpiar todos los datos de la pantalla principal y enviar el foco al primer control. El siguiente botón, el último que tenemos, dice debe abandonar la aplicación pidiendo la confirmación del usuario, dice. O sea, tenemos que preguntarle al usuario, ¿está seguro de salir? Si él dice que sí, dice recuerde cerrar los archivos de datos de la aplicación y luego cerramos el formulario. ¿Cómo hacer eso? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo voy a lo que sería el Visual Studio y voy a crear una aplicación Windows Form. En este caso, le podemos poner como nombre salario empleados. Voy a escoger un lugar para guardar esto. Y le doy en este caso crear. Entonces, parte de lo que vimos el día de hoy es lo que vamos a estar poniendo en práctica con este ejercicio. Lo que les voy a pedir es que se descarguen mañana lo que se hizo en la clase 3, que descarguen la solución que yo había subido y que vean el código, porque el examen se va a basar en base al desarrollo de la clase 3 y en base al desarrollo de la clase 4. De repente hay alternativas entre ambas soluciones, entonces tienen que estar atentos exactamente a qué es lo que está pidiendo el examen, el ejercicio. Por defecto ya me viene un formulario. Al escoger este tipo de aplicación ya me viene un formulario que se llama Form 1. Entonces yo voy a estar cambiando el nombre y desde la primera clase dijimos que el prefijo para los controles del tipo formulario iba a ser FRM. Entonces le vamos a poner como nombre FRM empleados. Le doy clic derecho acá a Form 1, le doy cambiar nombre. Los prefijos siempre van con 3 letras minúsculas. Empleados. Voy a cambiar de entrada el título que aparece en la parte superior de la ventana, yéndome a la propiedad text del formulario. Voy a poner salario de empleados. Esta propiedad Start Position me permite a mí centrar el formulario cada vez que la aplicación se ejecute, cada vez que este formulario se termine mostrando, que aparezca en el centro de la pantalla escogiendo Center Screen en la propiedad Start Position. Otra cosa que puedo hacer es evitar que el formulario se pueda maximizar. En ese caso, este botón lo puedo deshabilitar y me voy hasta la propiedad que dice Maximize Box y le pongo en falso. Con eso el formulario entonces ya no puede ser maximizado por el usuario. Tengo mi ventana lista y voy a ir agregando en este caso los controles que necesito. Primeramente voy a agregar un label que se va a llamar LBL documento. Le cambio el texto, número documento. Según el ejercitario me habla de un control numérico que soporta hasta 7 dígitos.
Entonces, por primera vez en este caso vamos a ver un control llamado numeric up down. Numeric up down, que sería como una caja de texto, pero que en este caso me permite ingresar solo valores numéricos, no me permite ingresar letras. Entonces, los numeric up down para nosotros van a llevar el prefijo NUD, NUD, y le vamos a poner documento. Los numeric up down también vienen con una propiedad por defecto llamada maximum, que solamente me permite ingresar hasta el valor 100. En este caso el ejercicio me habla de 7 dígitos, de un valor de hasta 7 dígitos. Entonces yo en este caso le pongo 9, 7, 9, con lo que voy a estar ingresando hasta, voy a poder ingresar hasta esa numeración. Siguiendo con el ejercicio, anoten eso, NUD, el prefijo de los numeric up down, y no se olviden siempre de modificar la propiedad maximum, que por defecto viene con el valor 100. Luego tenemos nombre y apellido, que el control más adecuado para ingresar ese tipo de datos son las cajas de texto, son los text box. Entonces puedo copiar este label. Le voy a tener que cambiar el nombre. LBL nombre. Cambio el text. Luego agrego una caja de texto que para nosotros es un control del tipo text box. Como vimos ya en la primera clase, el prefijo para los text box es TXT. Queda esto en TXT nombre, y muy importante que según el ejercicio solamente tiene que soportar hasta 40 caracteres. Los text box tienen una propiedad llamada en este caso max length, longitud máxima, y por defecto soporta hasta esta cantidad de caracteres. Por pedido del ejercicio yo solo puedo limitar a 40. Pongo 40 en la propiedad max length y solamente voy a poder ingresar hasta esa cantidad de caracteres. Fíjense cómo seleccionar más de un control. Puedo hacer esto, ya tengo dos controles seleccionados, o puedo hacer clic sobre el primer control, Shift, y seleccionar el siguiente control. Habiendo seleccionado esos dos controles, yo le doy control C, control V, y ya tengo la copia. Y al copiarse ya vienen con las propiedades que habíamos configurado nosotros hasta ese momento. Entonces el primero, que sería el label, lo voy a modificar a LBL apellido. Cambia a apellido. Luego tengo el TXT, que va a ser TXT y fíjense que ya no necesito modificar la propiedad max length porque yo había copiado un control que previamente ya se había configurado. Por eso es que esa propiedad ya me vino de esa manera. Luego, siguiendo con el texto, me pide la dirección y el teléfono. Dirección sería hasta 50 y el otro hasta 20. Puedo pegar lo que tenía en el portapapeles. Esto queda como LBL dirección. Y acá sí tengo que cambiar la propiedad max length porque esto estaba en 40 y según el ejercicio me pide que sea hasta 50 caracteres. Luego va el par de controles para teléfono. Son controles ya conocidos por nosotros desde la primera clase. LBL teléfono. Y este queda como TXT teléfono.
Esto, según el ejercicio, queda con un max length de 20. Seguidamente viene categoría y sexo. Cuando ponemos controles donde el usuario solamente puede seleccionar una de las opciones, nosotros recurrimos normalmente a los radio button. Entonces, habla de qué categoría puede tener tres opciones: mensualizado, contratado y jornalero, dice. Entonces, el primero de ellos se va a llamar RDB mensualizado. Le cambio el texto. Puedo copiar ese control. RDB, no me acuerdo cuál era la segunda opción. Contratado. Y finalmente tenemos un control llamado RDB jornalero. Cambio también el texto. Ya. Seguidamente viene el campo sexo, donde también tenemos dos opciones. Puedo copiar dos de estos radio button. Primero de ellos se va a llamar RDB masculino. RDB femenino. ¿Sí? Y vamos a hacer una prueba. Le doy guardar todo hasta acá. Y presiono F5 para probar hasta donde tenemos. Bueno, acá tenemos un problemita que vamos a verlo ahora. Completo todos estos campos. Y para la opción categoría solamente puedo escoger una de estas tres opciones. Está bien, elijo jornalero. Luego para el campo sexo solamente puedo elegir masculino o femenino. En este caso quiero elegir masculino, pero fíjense qué pasa. Automáticamente queda desmarcado lo correspondiente al campo categoría. Porque como había mencionado en su momento, creo que fue la clase pasada, no recuerdo,
Siempre que los radio button estén dentro de un mismo contenedor, solamente un radio button puede ser seleccionado. En este caso, estos 5 radio buttons se encuentran o tienen como contenedor al formulario. Entonces, nos resulta imposible a nosotros tener una marca para categoría y una marca, en este caso, para sexo. Entonces, ¿qué hacemos para este tipo de situaciones? Vamos a parar la ejecución. Para ese tipo de situaciones vamos a recurrir a un control llamado GroupBox. GroupBox sería el control y le voy a poner como nombre GBX, va a ser el prefijo que vamos a utilizar, que sería un control contenedor que nos permite agrupar ciertos controles. Entonces, al igual que un formulario, un GroupBox es un control del tipo contenedor. Sirve para almacenar otros controles. Entonces, en este caso, esto se va a llamar GBX categoría. Le puedo cambiar el text que trae por default. Le pongo categoría. Y entonces, ¿qué hago? Selecciono estos 3 radio button. Le doy cortar. Selecciono el destino, el nuevo contenedor. Y le doy pegar. Entonces, a partir de ahora, esos 3 radio button ya se encuentran dentro de lo que sería el GBX categoría. Entonces, a partir de ahora, estos 3 están dentro de un contenedor y estos 2 están dentro de otro contenedor que sería, en este caso, el formulario. Si ustedes quieren saber cuál es el contenedor de un objeto, solo basta con seleccionar el control y presionar la tecla escape. Automáticamente queda seleccionado el objeto controlador. En este caso, el objeto contenedor, perdón. En este caso selecciono apellido. Si presiono escape, queda seleccionado el formulario. En este caso selecciono RDB jornalero, presiono escape y queda seleccionado GBX categoría. Y quien a su vez contiene al GroupBox de categoría, vuelvo a presionar escape y ahí recién va o queda seleccionado el FRM empleados. Eso tienen que tener en cuenta a la hora de querer manejar más de un campo con radio button. Voy a agregar otro GroupBox. En este caso se va a llamar GBX sexo. Le cambiamos el text. También lo puedo arrastrar así, como para poder meterlo dentro de un grupo. Ahora sí ya nos va a permitir la aplicación seleccionar una opción acá y una opción para el campo sexo. Voy nuevamente a lo que sería la lista de campos y me falta el campo ciudad. Ciudad me pide que sea con una lista desplegable. Para las listas desplegables vamos a recurrir a los controles del tipo Combo Box, que tienen como prefijo para nosotros el prefijo CBO. CBO ciudad. Las opciones dentro de un combo hasta el momento las cargamos mediante su propiedad ítems. Presiono acá. Cargo 5 ciudades. Le voy a aceptar. Y otra propiedad muy importante con los combos es la propiedad Dropdown Style, que si yo lo dejo en Dropdown List, cambia el formato, la apariencia del combo, y esto impide que el usuario pueda escribir dentro del combo box en este caso. Solamente se va a limitar a seleccionar una de las opciones
disponibles en el combo. Siguiendo con el ejercicio, tenemos dos campos más, fecha de vigencia y monto de salario. Dice. Para los campos que sean del tipo fecha, vamos a recurrir a un control que le voy a estar mostrando ahora. Primero agrego el label. Label de fecha. Y como les dije, para las fechas vamos a recurrir a un control llamado DateTimePicker, que es un control específico para trabajar con fecha y hora. Los DateTimePicker van a llevar para nuestro caso el prefijo DTP. También vamos a aprovechar y cambiar una propiedad llamada format, que por defecto viene en fecha larga, nosotros vamos a dejar en fecha corta. Entonces la fecha queda de esta manera. Me falta un campo más, que sería el campo de monto. Y agrego un numeric que se va a llamar nud monto. No me olvido de modificar la propiedad maximum, que por default viene en 100. Voy a poner un número bastante alto. Finalmente, en la parte inferior me pide dos controles del tipo button, que es lo que estoy agregando. El primero de ellos se va a llamar btn aceptar. Le cambio el texto. Y atiendan lo que voy a hacer acá. Voy a agregar el carácter ampersand. Voy a escribir aceptar. ¿Qué quiere decir este subrayado que queda sobre bajo la letra A? Que cuando la aplicación se ejecute, yo pueda hacer uso del método a nivel de teclado y presionar la tecla Alt más A, y debería hacer como si fuera que hice clic en ese botón. El ampersand yo puedo poner antes de la letra de ese texto que quiero que sirva como atajo rápido. Luego voy a agregar un botón llamado btn cancelar. btn cancelar, y para el botón cancelar quiero que sea, a ver, podemos probar con otra letra, con la R al final le vamos a agregar el ampersand. Entonces si yo presiono al R, se estaría presionando el botón cancelar. ¿Puedo agregarle un text a un botón sin el ampersand? Sí, lo único que no vamos a tener sería el tema de acceso mediante teclado. Este sería todo el diseño del formulario que me plantea el ejercicio. Y entonces ahora iríamos a codificar lo que sería el botón aceptar. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al diseño del formulario hasta acá? Hola. Activen sus micrófonos. ¿Tu duda hasta acá?
Bueno, vamos a continuar. Entonces, para avanzar, vamos a lo que pide el ejercicio en cuanto al botón aceptar. Y me dice que debo almacenar los datos en 2 archivos y me da la especificación de cada uno de ellos. Entonces, selecciono el control, en este caso el botón, voy a su lista de eventos y de todos los eventos disponibles para este control me interesa controlar a mí cada vez que el usuario presione o haga clic sobre ese botón. Entonces le hago doble clic acá y como habíamos visto en la clase anterior, los manejadores de eventos se terminan implementando mediante subrutinas, private sub en sub. Llevan el nombre del control guión bajo el nombre del evento. Todo lo que nosotros vamos a hacer en caso de que el usuario presione ese botón iría en este bloque de código. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como necesitamos trabajar con archivos de texto, vamos a importar un espacio de nombres. ¿Qué es un espacio de nombres? Es una dirección dentro de la gran biblioteca de la que dispone el .NET. Entonces, para importar un espacio de nombres, vamos a poner la palabra reservada import. Luego la dirección que a mí me interesa está en system.io. Input output, que sería un espacio de nombre específico como para trabajar con archivos. En este caso, ya que hice la importación en este bloque a nivel de la clase, acá puedo declarar una variable de manera que esa variable pueda ser vista en cualquier parte entre public class y end class. Entonces declaro una variable llamada archivo empleado, que va a ser un objeto, por eso pongo as new, estoy creando un objeto del tipo StringWriter, que sería una clase contenida en este espacio de nombre que me permite a mí trabajar con archivos, escribir en un archivo de texto. Cuando yo estoy creando un objeto del tipo StringWriter, él espera que yo le pase, entre comillas, en forma de string, la dirección donde se estaría creando ese archivo. Yo le puedo poner empleados.txt y al no haber una dirección, él va a estar guardando ese archivo directamente en el mismo lugar donde se crea el ejecutable cada vez que le damos iniciar. Pero también yo puedo optar por directamente poner ya una dirección fija que para que no me dé error, esta dirección debería existir. Yo tengo que tener en este caso la unidad D. En este caso a mí me va a dar un error porque yo tengo la unidad E, según estoy viendo. Entonces vamos a ponerle E y me va a estar creando en esa dirección. El ejercicio me hablaba de que yo necesitaba 2 archivos, entonces por eso creo archivo salario, que va a ser otro objeto de la clase de StringWriter. Y va a estar también en e:// salarios.txt. Acá me estoy olvidando de un parámetro muy importante que es opcional, por eso al ser opcional no me vi obligado a pasarle ese segundo parámetro, pero ahí vamos a tener un problema. Cada vez que se ejecuta la aplicación, la primera vez él no va a encontrar este archivo y va a crear en esta dirección. Si cierro la aplicación y vuelvo a ejecutar, esto va a terminar pisando el archivo que ya existe y que ya pudo haber tenido datos hasta ese momento. Entonces, para evitar la sobreescritura del archivo en caso de que ya exista, tenemos que pasarle un segundo parámetro que es un boolean, al cual yo le paso el valor verdadero, que hace que en caso de existencia él use el archivo ya existente y le siga agregando datos. Entonces siempre le vamos a estar agregando el segundo parámetro verdadero, de manera que en caso de que no exista, cree. En caso de que ya exista el archivo, él tome el existente y le vaya agregando datos en la parte de abajo. Hasta ahí ya tenemos la declaración de los 2 archivos que me pide el ejercicio. Luego dice que el botón aceptar el botón aceptar tiene que tomar todos los datos ingresados por el usuario y almacenar en los archivos que correspondan.
El tema está en que en la definición de estos datos, el texto ya nos aclara cuál es obligatorio y cuál no. Entonces quiere decir que hay ciertos campos que nosotros estamos obligados a validar, que son datos obligatorios. Empezando por número de documento de identidad que dice que tiene que ser requerido. Entonces, ¿cómo vamos a estar validando eso? Primera opción, como en la clase anterior, crear una función y validar dentro de la función. La otra sería validar directamente en el botón aceptar, en este caso en la subrutina, vete en aceptar clic. Entonces, eso todavía no lo vimos, pero ahora lo vamos a ver como para que manejen ambas opciones, validarlo a nivel de función o validarlo directamente en la misma subrutina. Y de acuerdo a eso, estén atentos en el examen para ver exactamente qué les pide o cómo les pide validar. En este caso, como les dije, vamos a validar directamente en el botón. Si nud documento punto value no tiene punto text, el numeric updown, la propiedad en los numeric updown donde se almacena el valor ingresado por el usuario, en realidad es value. Entonces, si el value es menor o igual a 0, para nosotros es un error. Entonces le vamos a quitar al usuario un mensaje y le vamos a decir debe ingresar el documento. Al message box le puedo poner un título que sería mi.text. Mi es la clase donde yo estoy. ¿En qué clase estoy? Estoy en FRM empleado. .text significa que estaría tomando este texto porque yo me encuentro, mi es donde estoy en FRM empleado. Tomando su propiedad .text estaría tomando este valor y eso es lo que quedaría como título del mensaje. Luego viene el tipo de botones. En este caso solo me sirve un botón OK, ya es suficiente. Y finalmente escojo un icono de error porque faltaría completar un dato. Luego de mostrar ese mensaje, yo tiro el foco al control que falta completar. En este caso sería nudocumento.focus. Y finalmente acá está lo nuevo en cuanto a esta clase. En la clase anterior, como estábamos dentro de una función, acá nosotros retornábamos falso y salíamos de la función. En este caso, como no estamos dentro de una función, no puedo usar return. Estamos dentro de una subrutina. Ahí la pregunta es cómo abandonamos la ejecución de una subrutina mediante exit sub. Entonces eso hay que tener en cuenta. Si se llega a ejecutar esto, el resto del código de esta subrutina ya no se ejecuta porque nosotros a partir de acá ya estamos saliendo nuevamente de la ejecución de esa subrutina. Luego vamos a validar los siguientes campos, nombre y apellido que eran requeridos. .trim, como había aclarado, suprime los espacios de adelante y los espacios de atrás por si el usuario haya escrito solo espacios. En ese caso no es un valor válido. Entonces, si habiendo suprimido los espacios que el usuario escribió o pudo haber escrito, eso da igual a vacío, entonces para nosotros falta completar el campo. En este caso, en este ejemplo, voy a estar poniendo la forma sencilla del message box para no demorar mucho. Tengo ahí el mensaje que dice debe ingresar el nombre, luego tiro el foco al campo que falta completar y termino abandonando la subrutina. Luego viene txt apellido.text.trim, si eso es igual a vacío. Debe ingresar el apellido.
Ahí fui validando hasta apellido. Luego dirección también veo que es obligatorio. Puedo copiar todo esto. Esos son los datos que voy a validar en cuanto a empleados. Y vamos ahora a las validaciones para la parte de salario. Me pedía que la fecha sea mayor o igual a la fecha del sistema. ¿Cómo nosotros vamos a ver cuál es la fecha del sistema? Vamos a preguntar si el control de fecha, de TP fecha, el data in picker, su propiedad es value. Si la propiedad value, o sea, si la fecha seleccionada dentro de ese control es menor, en nuestro caso, si eso es menor a la fecha actual, ¿cómo nosotros obtenemos la fecha actual en Visual Basic? Directamente escribiendo o llamando a la función today. Today, que es lo que ustedes ven acá, significa o retorna en realidad la fecha actual, esta fecha que se ve acá. Entonces, si la fecha que yo selecciono es menor a la fecha actual, para nosotros es un error, entonces vamos a quitar acá un mensaje de validación. Debe ingresar una fecha superior, igual o superior a la fecha actual. Llamamos el foco y abandonamos la subrutina. Y finalmente me falta validar nud monto, porque si nud monto es menor o igual a 0, para nosotros también es un error. Tienen que ingresar un valor superior a 0. Y ahí ya tenemos todas las validaciones. O sea, en cuanto a lo que pide el ejercicio, si yo presiono el botón aceptar y uno de estos campos está incompleto o no cumple ciertas condiciones, nosotros mostramos el mensaje, tiramos el foco al control que tiene problemas y abandonamos la subrutina. Cuando se llega a ejecutar el exit sub, el resto, lo que estaba abajo, ya no se ejecuta. Si el código llegó hasta esta parte, significa que todos los campos fueron completados. En este caso voy a poner un comentario. Escribimos en el archivo. Voy a llamar a una subrutina que se llama escribir archivo, que de entrada me va a dar un error porque todavía no implementé la subrutina. Entonces, fuera del clic del botón, pero siempre dentro de la clase, yo voy a implementar mi subrutina, que es un procedimiento que no devuelve valor. Al contrario, una función es un procedimiento que sí retorna un valor. En nuestro caso se va a llamar sub escribir archivo. Que no va a recibir parámetros, pero va a terminar haciendo algo. Y ahí vamos a estar escribiendo nosotros en cada uno de los archivos. Voy a comenzar por el archivo de empleados. Ve archivo empleados.write. Sería documento. Dos puntos. Le concateno, en este caso, lo que el usuario ingresó en el campo
en el numeric updown correspondiente a documento, que lo tengo en node documento, punto, no tengo text, pero tengo la propiedad value, que sería similar. Según el ejercicio, yo lo tengo que separar con comas. Entonces, le voy concatenando una coma cada vez que escribo un campo. Luego sigo escribiendo, viene nombre, dos puntos, txt, nombre.text.trim y le concateno la coma. Hago lo mismo para apellido. Después venía, vamos a revisar, dirección y teléfono. No olvidé reemplazar esto, dirección, teléfono. Luego viene el campo categoría, y así como hicimos en su momento en el ejercicio anterior, una de las tres opciones nada más puede ser seleccionada. Como nosotros vamos a saber cuál se marcó mediante la propiedad checked, que es una propiedad que indica si el radio button o el checkbox está marcado o no. Checked es del tipo booleano, o sea que si tiene true está marcado, si tiene false está desmarcado. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá archivoempleado.write categoría, dos puntos, y ahora vamos a preguntar si rdb mensualizado.checked es igual a true. Vamos a escribir en el archivo vamos a escribir m de mensualizado, o directo podemos escribir mensualizado. Luego pregunto si rdb jornalero contratado era la otra opción. Eso voy a escribir en el archivo contratado. Si no es ni la primera ni la segunda opción, se supone que es la última, entonces con un else ya me sirve. Voy a poner en este caso jornalero. Entonces ahí tengo un if anidado. Si es esta opción, escribe esto. Si no, vuelve a preguntar si es contratado, escribe esto. Y si no es ninguna de las opciones, en este caso, sí o sí termina escribiendo jornalero. Hay una diferencia acá donde checked lo iguala a true y acá checked no lo iguala a nada. Eso en cualquier lenguaje de programación normalmente siempre ya se asume que se está preguntando por el valor verdadero. Cuando yo pongo una condición de esta manera, ya estoy preguntando si checked es igual a verdadero. O sea, esto que puse acá no es necesario para que tengan ambas alternativas. Luego escribo en el archivo el campo sexo. Y lo mismo, voy a tener que volver a preguntar si rdb masculino.checked está marcado, porque en ese caso voy a escribir en el archivo m. En caso contrario, voy a escribir en el archivo el valor f. Luego viene el campo ciudad.
lo tengo en el combo y directamente puedo usar su propiedad text. Los dos campos restantes se tienen que escribir en otro archivo. El otro archivo yo lo tengo en una variable llamada varchivo salario. Entonces recurro a varchivo salario .write y el texto aclara que tengo que volver a escribir ahí el campo documento de manera que se puedan relacionar ambos archivos. En este caso documento, que lo tengo yo en documento.value varchivo salario.write. Acá me olvidé del separador. También acá me había olvidado de los separadores. Lo podía poner acá. Coma, coma, coma. Y lo mismo con luego viene fecha, que yo lo tengo en ttp fecha.value. Concateno el separador que pide el ejercicio, que es la coma, de archivo.write. Finalmente viene el campo monto, que lo tengo en nudmonto.value. Allá no necesito ningún separador porque es el último dato que tengo que escribir en ese archivo. Todo eso que tenemos hasta ahí lo tenemos en memoria y en una sola línea. Por lo que vamos a aplicar ahora un salto de línea en ambos archivos. Varchivo empleado.writeLine. Hago un salto de línea. Varchivo salario.writeLine. También hago un salto de línea. Como les dije, hasta ahí todo está en memoria. Si esto ahí se apaga o se corta, esos datos no van a quedar en el archivo. Sí o sí se tiene que ejecutar primeramente el método flush de este tipo de objeto. Esto es lo que termina grabando en disco. Entonces con eso terminamos nosotros almacenar en disco todo lo que teníamos en memoria. Eso ya se queda reflejado en los archivos txt que habíamos creado. Entonces, después de escribir en el archivo, que lo hacemos mediante una subrutina que hace todo esto, que escribe en dos archivos, guarda en disco, nosotros mostramos un mensaje al usuario que va a decir registro guardado. Elegir el botón OK y en este caso, como no es un mensaje de error, no tengo que alarmarle al usuario, voy a escoger el icono de información. Luego de mostrarle ese mensaje, voy a llamar a una subrutina llamada limpiar formulario, que lo voy a estar implementando acá abajo. También va a ser un procedimiento sub, no retorna valor, limpiar formulario. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a limpiar cada uno de los controles, empezando por documento, al cual le va a asignar 0. Txt nombre va a quedar como vacío. Txt apellido también. Clear es otra opción para limpiar una caja de texto. No recuerdo el siguiente campo. Creo que ya. Es dirección, teléfono. Atiendan, el combo puede tener n opciones y yo voy a recurrir a esto, select index, y le voy a dejar en -1 porque la primera opción de ítems del combo tiene el índice 0, la segunda opción tiene 1 y así sucesivamente. Significa que si nosotros al combo le asignamos como índice seleccionado -1, en otras palabras le estamos diciendo que no queremos ninguno de ellos seleccionado, que aparezca sin selección el combo y que el usuario tenga que volver a escoger una opción. Eso siempre atendiendo a que los índices comienzan de 0 y en este caso Asunción tiene índice 0, -1 sería sin valor.
Y luego a la fecha, le vamos a asignar la fecha actual. Ya dijimos o ya vimos que today devuelve la fecha actual y que al numeric le podemos inicializar con 0. Finalmente, después de limpiar todos los controles, yo voy a tirar el foco de la aplicación al primer campo. Entonces, eso es todo lo que tiene que hacer el botón aceptar. El usuario carga ciertos datos, presionamos este botón. Si algún dato falta completar, salta un mensaje y se abandona la subrutina. Si todos los datos obligatorios fueron completados, nosotros escribimos en el archivo, mostramos un mensaje y finalmente limpiamos toda la pantalla. Según el ejercicio, el botón cancelar, le hago doble clic como para implementar su evento o manejador de evento clic. Tiene que hacer una pregunta al usuario. Esto también es nuevo, también se podría dar en el examen. Me dice que yo tengo que quitar un mensaje y preguntarle al usuario si está seguro de salir. ¿Cómo nosotros mostramos un mensaje en Visual Basic? Mediante la clase MessageBox. Entonces quiere decir que yo puedo hacer esto. Si MessageBox.show, y ahí escribo el mensaje, desea salir, elijo el título, mi punto text, elijo los botones y acá al ser una pregunta ya le tengo que dar la opción sí y no. Y escojo el icono de pregunta. Si eso es igual a dialog result sí, o sea que si salió el mensaje y el usuario presionó el botón sí, se va a cumplir esta condición. ¿Qué significa eso? Que si salta el mensaje, el usuario presiona que sí, nosotros, según el ejercitario, pide que cerremos ambos archivos. Tomo mi objeto de archivo empleado y le digo close. Tomo mi archivo de salario y le doy cerrar. Y finalmente, con mi punto close, cierro el formulario. Porque mi es el formulario o la clase donde yo me encuentro. Entonces, en otras palabras, acá le estoy diciendo formulario donde estoy, cerrate. Y al ser el único formulario de mi aplicación, la aplicación termina de ejecutarse. Entonces vamos a hacer una prueba. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a probar la aplicación. Voy a ingresar mi número de documento. Y le doy aceptar. Y en este caso me dice de ingresar el apellido. Estamos validando ciertos campos y lo estamos haciendo directamente en el botón, que gracias al exit sub se evita continuar ejecutando el resto de la subrutina. Me tira el foco ahí, completo. Le doy aceptar. Me dice registro guardado. Luego de esto seguía la limpieza del formulario. Y me voy directamente
a esa dirección y veo que me generó efectivamente dos archivos, empleados.txt y salarios.txt. Me creó la primera línea y me creó también una línea en el archivo de salario. Esto es básicamente lo que pedía el ejercitario. Y hoy vimos entonces cómo poder hacer validaciones, no precisamente dentro de una función, que fue lo que vimos en la clase pasada, sino hacerlo también directamente dentro de una subrutina. Cómo poder abandonar una subrutina mediante exit sub. Pregunto si alguien tiene dudas hasta acá. Pueden activar sus micrófonos. Bueno, entonces esta clase yo voy a estar subiendo nuevamente como para que lo puedan tener ahí en el eCampus, puedan ver la grabación de la clase. Y lo que les voy a pedir es que practiquen, que descarguen, analicen y vean el código de la clase 3 más lo que es la clase 4. Yo voy a estar subiendo este desarrollo y como les dije, la siguiente semana rendimos y voy a estar avisando el día en que se publica el examen porque al ser en esta modalidad ustedes van a estar teniendo unos días como para poder subir la solución correspondiente. La grabación de la clase 3 no me deja descargar, dice. Pero no te lleva a un link como para poder verlo así de forma online. Bueno, de todos modos voy a estar mirando la grabación de la clase 3 y como le dije también voy a estar subiendo, directamente me lanza para ingresar a un correo de empresa. Ah, ya entonces tengo que fijarme en esa opción. Voy a fijarme en la grabación de la clase 3 y también en la grabación de esta clase como para que puedan estudiar. ¿Está bien? Entonces, este desarrollo, este ejercitario, lo hicimos, lo acabamos de completar. Hasta acá va a llegar la clase del día de hoy. Y como les dije, voy a ver el tema de las grabaciones y descarguen los códigos, las dos soluciones como para poder analizar justamente la codificación. Y cualquier duda o consulta que tengan, me avisan y voy a tratar de aclarar sus dudas.